El infierno, ese lugar lleno de llamas donde habitan los más temibles y terribles demonios, ese lugar nauseabundo y horrible, ese supuesto sitio donde se sabe que existe, o tal vez no, ese lugar lleno de dolor. Mi nombre es Kevin Ruiz y ajusten sus audífonos y sean bienvenidos a un podcast más de Archivo Paranormal. El infierno, pues, este lugar que desde pequeños, desde niños, nos han inculcado que es un lugar a donde vamos a parar si nos portamos mal, ¿no? Si pecamos, por lo menos si hacemos lo que está en contra de Dios, pues vamos a parar a este lugar, donde vamos a sufrir por la eternidad. Este lugar donde se dice que es dirigido por demonios, por un demonio, por Satanás. Ahí están ellos, los demonios esos con cuernos, con grandes cachos, con patas de caballo, todos esos. Pues no hay nadie que haya ido y haya vuelto de ese lugar y nos cuente con exactitud cómo es. Hay otras culturas que dicen que el infierno está aquí, en este mundo terrenal, y que nosotros lo vivimos en vida, que actualmente nosotros vivimos en un infierno, y que ya cuando morimos es cuando nosotros descansamos, cuando pasamos a mejor vida. Pero la pregunta es, y la más grande, ¿hay vida después de la muerte? Esta pregunta que todos se plantean, por lo menos usted que me está escuchando, en algún momento se la habrá hecho. ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Qué pasará después de que me muera? En muchas culturas se habla del infierno, de ese plano donde castigan a la gente, ese más allá que se abre cuando las personas fallecen, ese lugar que solo es para personas que las condenan y castigan, donde muchos dicen que están los demonios. Por lo menos los egipcios tienen un demonio de muchos, que cuida una de las puertas del inframundo, que se llama el demonio que come sus propios excrementos. Los egipcios decían que era un ser con una cabeza muy larga y que metía su cabeza entre sus piernas y cada vez que defecaba, ese se la comía. Bueno, y muchos más demonios que custodiaban el infierno según los egipcios. Les cuento que hay muchas historias de personas que dicen haber ido a este lugar. Y hubo un tipo llamado Clifford Hoyt, que por ese entonces tenía 31 años en 1999 y tuvo un accidente de tránsito, lo cual le causó graves lesiones y duró un tiempo en coma. Sorprendentemente este tipo sobrevive y dice que mientras estuvo en coma, él veía a seres extraños y los escuchaba sonidos tenebrosos. Él le contó a los doctores y a las enfermeras lo que vio en el infierno. Dijo que lo perseguían, que lo torturaron y que había un olor realmente nauseabundo. Lo más impactante de su narración era que decía que unos brazos no lo dejaban de perseguir, que veía almas en pena que ardían en las llamas. Lo más curioso es que en el hospital donde él estaba decían que empezaron a escuchar estos ruidos que él escuchaba. No se sabe si los hacía él mientras estaba en coma o si provenían de otro lugar. Uno de los médicos describió un episodio inexplicable. Contó que vivió un momento espeluznante mientras Hoyt se encontraba inconsciente, y describió que escuchaba gritos y risas sumamente extrañas que provenían de la habitación exactamente donde él estaba. Lo más impresionante, que después de que los médicos le habían dado de alta, se fue a su casa. Y él decía que con él se trajo los demonios, que lo perseguían, así que se fue para su casa y los vecinos se quejaban porque decían que escuchaban risas macabras y que olía feo, olía nauseabundo, como a mortecina, como a perro muerto. Cuando la policía fue a indagar qué pasaba,
y lo que vieron fue horrible, asqueroso. Lo encontraron en el suelo en su casa, con sangre por todos lados, abrazando un bloque de hielo, completamente desnudo. Y hay fotos, en mis redes pueden ver, encontrar la foto de Clifford Hoy. Ahí estaba tirado en el piso, él estaba muy delgado, y cuando le preguntaron qué pasaba, decía que sentía mucho calor, que en él estaba en el infierno, que él sentía mucho calor, y que se había traído consigo el calor de ese lugar, que era insoportable. El infierno. Bueno, hay algo que nos pone a reflexionar, y es que han dicho que el infierno está aquí, y lo han dicho la Iglesia Católica. Puede que el infierno no esté en el más allá, después de la muerte, está aquí en este mundo. El infierno es cuando usted es malo con otras personas, pues le va mal. Cuando trata mal a su familia o a su pareja, nosotros mismos elaboramos nuestras propias desgracias. Y el Papa lo ha dicho, el infierno es este mundo. Y usted también puede ayudar a veces a otra persona a salir de ese infierno. Hay personas que no se lo merecen vivir como están viviendo. Como cuando uno dice, no, mi casa se volvió un infierno, porque mi esposa o mi esposo llega borracho, etc. O puede cambiar a alguien. Como cuando uno dice, no, es que estaba muy mal, pésimo, pero este tipo me dio la mano y me ayudó a salir de ese infierno en el que está. Lo más curioso es que las personas que dicen que pues dicen haber estado en coma y sienten en ese momento que se les va la vida, haber visto la famosa luz, ese túnel de luz, y tenga la religión que tenga, todos coinciden con esto. No se sabe a ciencia cierta qué sucede, pero todos coinciden que puede que sea su cerebro en un momento de delirio, o porque nos han inculcado que el infierno está hecho de llamas, lava, con demonios inmundos que jamás hemos imaginado, con grandes cuernos y patas de cabra con cola de punta, pero así lo describen. Hay un caso, que es el caso del sacerdote Gerald Johnson, que narra cómo en el 2016, esto fue hace poco, pues no hace 20, 30 años, no sé, hace poco, que a causa de un paro cardíaco, que apenas cerró los ojos, sintió que unas manos lo jalaban hacia abajo, y cuando llegó al infierno, lo torturaban, y veía como los hombres caminaban en 4 patas, como los perros, sí, agregando que estos dichos hombres estaban amarrados con cadenas al cuello, siendo llevados por demonios. Entre comillas, dice, no se lo desearía ni a mi peor enemigo. No me importa lo que me hayan hecho, nadie se merece eso. Las cosas que vi allí son indescriptibles. Sí, el infierno, este lugar que no se sabe si es ficción, si es real. La gente dice que ha ido al infierno mediante meditaciones o en sueños. Otros dicen que han entrado al infierno por alguna parte. Por lo menos se dice que hay puertas aquí en la tierra, puertas que nos llevan a ese lugar. Dicen que hay 7 puertas. Para mí estos son mitos, leyendas, que la gente se encarga de pasar en generación, pero hay fotos de estos lugares. Por lo menos hay uno que se llama el Pozo de Darvaz, que queda en Asia, en el centro del norte de Turkmenistán. Este es un pozo que todo el tiempo está hirviendo, y hasta los turistas van y hacen camping y toda la cosa. Pero lo más extraño es que los habitantes de la zona dicen que en las noches han visto salir criaturas de ahí, de ese lugar, de ese pozo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ven que es cierto? Y también en Rusia queda el pozo más profundo del mundo. Este fue un proyecto que marcó una época. Es el agujero más profundo del mundo, y hace un poco más de 50 años la Unión Soviética comenzó con la construcción, pues, del pozo más profundo, el pozo de Kola. Lo pueden buscar ahí en internet. Una ambiciosa iniciativa, pues, que los científicos que intentaban llegar supuestamente al corazón de la Tierra.
Empezaron en 1970 y terminaron en 1989. Y lo que dicen es que al final, esto es una leyenda urbana, esto es lo que dicen, se dice que al terminar bajaron un micrófono para ver cómo se escuchaba el interior de la tierra. Y según lo que escucharon, eran gritos, eran lamentos, que para muchos eran las voces del infierno. Y que por eso pararon. Así que les voy a dejar el audio para que lo escuchen. Otro lugar, y este queda en Colombia, en La Paz, en Santander, y es un hueco, un hoyo gigante, se llama el Hoyo del Aire. Lo pueden buscar si quieren, y los que viven allá dicen que ven personas pequeñitas caminar, sombras, y que se escuchan gritos como si la gente estuviera sufriendo allá abajo, allá en ese pozo, en ese hoyo gigante, hasta que un cura hace muchos años, muchos les hizo un exorcismo, ya que la gente decía que era aterrador, que creían que la gente estaba siendo torturada allá abajo y bajaban y decían, no, vamos a bajar, y bajaban, y no encontraban a nadie, y así hace mucho tiempo. Hace un año, el año pasado, en el 2023, en República Dominicana, en un pueblito, varios niños de la escuela Ernesto La Chapelle tuvieron que ser hospitalizados, ya que dicen haber visto el diablo. Resulta que el año pasado, esto está en las noticias, un profesor entra al salón de clase y los niños chiquitos, están mirando un punto fijo. Y él dice, ¿qué les estará pasando a los niños? Estos niños están muy extraños. Y él le dice, ¿qué es lo que pasa? Y uno dice, allá hay algo. Una niña le dice a él, a mí me tocó. Y enseguida los niños empezaron a llorar, a entrar en histeria, en pánico. Se llevaron a los niños al hospital y ahí ya con el celular los médicos grabaron lo que pasó. Se escuchan gritos como niños como si estuvieran siendo poseídos. Así que les voy a dejar el audio para que aquí lo escuchen. Señores, otro más, mira ahí, mira ahí. ¿Será que la concepción o la idea pues que tenemos del infierno estará errada? Y no sea así como nos lo pintan. Aunque la idea del infierno, del inframundo, es la idea de un lugar al que uno va pues a pagar todos sus pecados, ¿no? Ahí a ser castigado por todo lo que hemos cometido aquí en la tierra. Por lo menos en el mundo de los egipcios, uno llegaba hasta donde estaba Osiris, que lo llevaba hasta Anubis, un dios con cuerpo de humano y cabeza de perro. Ese dios lo que hacía era sacarte el corazón y ponerlo en una balanza, y a un lado ponía una pluma, y si la pluma pesaba más que el corazón, ibas al cielo. Si el corazón pesaba más que la pluma, ibas al infierno. De igual manera, en todas las religiones se va al infierno, a pagar lo que hemos hecho aquí en este mundo terrenal. ¿Existe el infierno? ¿Usted cree en él? ¿Usted ha tenido alguna experiencia parecida? Bueno, como siempre digo, cada quien decide en qué creer. Recuerde que mi nombre es Kevin Ruiz, y si a usted le gustó este podcast y quiere ser parte de esta familia paranormal, no se olvide seguirme en mis redes sociales como Archivo Paranormal, tanto en Instagram como en Facebook. Nos escuchamos en otro capítulo más de Archivo.